es una alegría saludarles en este encuentro de formación de líderes y agradecerle a las organizadoras y organizadores la oportunidad de acompañarles. Yo soy Harold Segura y estoy aquí para que en estos minutos meditemos con el auxilio del Sermón del Monte y ante la presencia del Señor sobre el tema de la espiritualidad comunitaria. Permítanme, en resumen, decirles lo que vamos a desarrollar. La espiritualidad cristiana es la forma concreta o el estilo de vida como vivimos el Evangelio. Por eso es mejor hablar de espiritualidades cristianas en lugar de una sola, porque hay muchas maneras de seguir a Jesús. Hay muchas formas de proclamar el Evangelio. Hay diferentes estilos de seguimiento de Jesús. En esa espiritualidad se conjuga, por una parte, el Espíritu Santo, la gracia de Dios que nos acompaña y nos permite caminar tras las huellas de Jesús, pero por otra, nuestra disposición humana para responder a esa gracia de Dios. De allí que el apóstol Pablo haga siempre esa combinación y mencione siempre esa doble dimensión de que caminar con el Señor es depender de la gracia de Dios, pero poner también la parte que nos corresponde para seguir y ser fieles al Evangelio. El crecimiento y desarrollo de esa espiritualidad, de ese estilo de vida, se da en comunidad. No es un camino aislado, no es un camino individual. Siempre se hace en cuerpo, siempre se hace en comunidad. En la Biblia aprendemos que es esencialmente así, una espiritualidad comunitaria, es decir, que crece, se nutre, se alimenta en la comunidad de fe, pero no se queda allí. Se proyecta a la comunidad civil en general para buscar su transformación y buscar la proclamación del reino de Dios. Se nutre en la comunidad de fe, pero se proyecta hacia la comunidad en general. Así lo presenta el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Vamos a ver algunos versículos de ese sermón. Ese sermón, como bien ustedes saben, se conoce como la Declaración del Reino o el Manifiesto de la Fe Cristiana. En este manifiesto ya se intuye que ser ciudadano del reino es seguir a Jesús, vivir los valores del reino y que ese seguimiento se da en comunidad. Nuestro tema. Ya desde ese momento Jesús declara que la ciudadanía del reino se ejerce en comunidad. No es el sermón de la montaña un manifiesto moral para gente que, como el joven rico de Mateo 19, quieren hacerse buenos y ganarse la vida eterna ellos solos, sino el Sermón del Monte es una declaración que muestra cómo esa ciudadanía se ejerce en medio de una comunidad, cosa que le faltaba al joven rico, y se proyecta hacia la sociedad en general, cosa que estaba ausente en el caminar del joven rico. En el último capítulo de ese sermón, capítulo 7, escuchen lo que dice. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? Ahí incluye ya la comunidad, que es un tema central en todo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Pero noten que el lenguaje se da en el contexto de la hermandad comunitaria. Por otra parte, y en otros textos, sobre todo en el capítulo 6, se recoge la dimensión de comunidad, pero ya no la comunidad de fe, sino la comunidad hacia la cual el reino se extiende y se proclama. Escuchen lo que dice en la primera parte del capítulo 6.
cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención de la comunidad afuera. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados de la comunidad de fe y de los de afuera, no lo anunciéis al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en la sinagoga, comunidad local, comunidad de fe, y en las calles, comunidad civil, para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando deis a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Tenemos entonces la enseñanza diáfana de Jesús acerca de la espiritualidad que identifica a los ciudadanos y ciudadanas del reino. Se cultiva en la comunidad de fe, pero se proyecta hacia la comunidad en general. La espiritualidad del reino se cultiva en una comunidad de iguales que se cuidan, se estimulan a la fe y viven con sentido de misión. Esto es sumamente importante hoy, sobre todo en épocas de pandemia, de grandes crisis sociales, de grandes transiciones culturales donde prima el individualismo egoísta y florecen las espiritualidades aisladas que solamente buscan, como la del joven rico, estar bien con ellos mismos y a veces como aquel joven con Dios, porque les interesa solamente ellos, su vida eterna y diríamos en el lenguaje de hoy, su satisfacción y su bienestar personal. La espiritualidad del Sermón del Monte no es así. Se da en una comunidad porque esa comunidad cuida, esa comunidad corrige, esa comunidad alimenta, esa comunidad sirve como laboratorio del reino, de la proclamación que tendríamos que hacer en la comunidad en general, que va acompañada del testimonio que ya hemos vivido en la comunidad de fe. Si algo hace falta reforzar hoy, es la comunidad. Sobre todo en la mayoría de iglesias evangélicas, en las últimas décadas hay una gran crisis de comunidad. Nos hemos reducido más a la reunión en un templo que a la comunidad familiar que convive, se cuida, se corrige, se alimenta y desarrolla su espiritualidad como cuerpo, que es exactamente la figura que usa el apóstol Pablo. Hay una contradicción, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, entre templo y comunidad. Los primeros siglos viven la fe dentro de comunidades en salida del templo. Es después de los finales del siglo III, comienzos del IV, cuando la fe vuelve a los templos. Y en los templos hemos estado por muchos siglos hasta ahora que la pandemia nos ha hecho mirar que tendría que haber habido algo más allá del templo. Y la respuesta es sí. Más allá del templo está la comunidad, que incluso puede ser virtual, pero que se ama, se apoya, se cuida, enseña a cuidar a otros, se protege, se alimenta y crece como cuerpo. Pero la otra dimensión que bien hemos visto en los textos del Sermón de la Montaña y que ustedes pudieran revisar con un poco más de tiempo, esa espiritualidad no se queda en la comunidad de fe, alimentándose, cuidándose, corrigiéndose. No, no, ni siquiera los viejos monjes del siglo IV, V y VI lo entendieron así cuando se aislaron a los monasterios. Ellos pensaban que en los monasterios iban a cultivar una fe que después tenía que impactar la sociedad, como fue el caso de Benito de Nursia, que en el siglo XX fue proclamado patrono de Europa. Una persona encerrada en un monasterio llamándose patrono de Europa. Sí, hay que leer la historia de Benito para darse cuenta cómo
en la configuración de esas espiritualidades comunitarias, lograron desde los monasterios impactar a la sociedad en general. Eso siempre estuvo presente en el cristianismo de los primeros siglos. Se proyecta hacia la comunidad en general, hacia los necesitados. Y si la comunidad de fe es fundamental en tiempo de pandemia, la comunidad en general lo va a hacer de manera definitiva en lo que llaman post-pandemia y que oramos llegue pronto. Frente a las problemáticas sociales tan crudas que se avecinan, imagínense que en materia de desarrollo social América Latina retrocedió una década. Si hubo algún país, si hubo algún gobierno, si hubo algún estado que logró crecimiento económico, desarrollo social como lo hubo en América Latina, se retrocedió en un año de pandemia toda una década. Las cifras del desempleo van a ser más alarmantes. Las crisis de desigualdad social, las crisis sociales en todo su sentido, violencia intrafamiliar y violencia generalizada. Frente a eso es el momento de recordar que nuestra espiritualidad comunitaria se proyecta hacia la comunidad en general. A ella le proclama el Evangelio. A ella le contribuye de esa manera a su transformación integral, buscando lo que busca el reino. Mateo capítulo 5. Búsqueda de la paz, búsqueda de la justicia. Mateo 6, 7. La búsqueda del bienestar humano integral en sociedades armónicas más justas y más iguales. En resumen, la espiritualidad del reino es comunitaria. Crece y se desarrolla en comunidad, pero se expande y se proyecta hacia la comunidad civil en general. No es individualista, no vive egocentrada, sino que es generosa y proyectada al mundo en general. El Sermón de la Montaña de manera clara afirma esa doble dimensión de la espiritualidad con la que se identifican las ciudadanas y ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús no solo dejó esa enseñanza, sino también que validó esa enseñanza con su propio ejemplo de vida comunitaria alrededor de sus discípulos y discípulas que eran su comunidad y siempre proyectándose hacia la comunidad en general de la vieja Palestina de su tiempo. Hoy, en tiempos de pandemia y de alta crisis social como las que ya tenemos y como las que se avecinan, la espiritualidad del reino requiere afirmar su sentido comunitario. Es urgente, así como el aspecto transformador y trastornador. Es la hora de recrear comunidades de fe, iglesias, movimientos de vida solidaria, humanizadas y humanizadoras, que den testimonio del reino que viene y del reino que ya está y que se vive precisamente en la comunidad. La espiritualidad comunitaria, digámoslo con Henry Nouwen, famoso maestro de la espiritualidad del siglo XX, no es solamente un asunto de estructura eclesial, sobre todo es asunto de estructura del corazón. Dice Nouwen, la comunidad es el fruto de nuestra capacidad para hacer que los intereses ajenos sean más importantes que los propios. Filipenses 2:4. El Jesús que se despojó, el Dios que se despojó en la carnalidad de Jesús. La pregunta, por tanto, no es cómo podemos construir una comunidad, sino cómo podemos desarrollar y nutrir corazones generosos. La espiritualidad es comunitaria y la comunitariedad es asunto del corazón. Que el Señor nos ayude y que podamos desarrollar espiritualidades así. Un abrazo y mis bendiciones para todas y todos.